Briel Embolo, minuto 72, revisión del VAR, roja y un partido de cuartos de final del Mundial, que estaba abierto, que estaba vivo, que podía ir para cualquier lado, cambió para siempre en ese instante. Argentina gana 3-1 en tiempo extra y avanza a semifinales. Eso es un hecho. Pero hay otro hecho que no podemos ignorar. Suiza no terminó este partido con 11 jugadores. Y la pregunta que vale hacerse esta noche no es si Argentina mereció avanzar. La pregunta es si Suiza tuvo alguna oportunidad real de competir después del minuto 72. Eso es lo que vamos a debatir hoy. Para entender por qué esta roja duele más allá del resultado, hay que entender qué llegó a hacer Suiza a estos cuartos. Lideró el grupo B con 7 puntos. Eliminó a Argelia con autoridad en los 16avos. Luego le aguantó un 0-0 durísimo a Colombia, una Colombia que brilló en fase de grupos y la eliminó por penales, con Gregor Kobel como héroe bajo los palos y Rubén Vargas como figura de la clasificación. Suiza no llegó aquí de casualidad. Llegó como el equipo más sólido estructuralmente de su cuadro. Y del otro lado estaba Argentina, número 1 del ranking FIFA, con 5 victorias consecutivas en el torneo y el mejor diferencial de goles del grupo J. El choque de estilos estaba servido. Una potencia que domina y presiona contra un bloque suizo que sabe cómo hacerle la vida imposible a cualquiera. Argentina salió a matar desde el arranque. Presión alta por fases, laterales profundos, mucha gente por dentro intentando romper el bloque suizo desde el primer minuto. Y el plan funcionó por tramos. Argentina encontró ventaja y generó situaciones claras, pero con el correr del tiempo, el equipo fue perdiendo ritmo. Se partió entre líneas. Le empezó a ceder espacio a Suiza para salir con Embolo como referencia. El delantero helvético era clave para estirar el equipo, fijar centrales y habilitar a sus extremos en transición. Esa era la apuesta táctica de Murat Yakin: defender ordenado, robar rápido, conectar con Embolo y castigar los espacios a la espalda del mediocampo argentino. Durante la primera hora del partido, ese plan le estaba dando resultado. El partido estaba ahí, disponible para cualquiera. Minuto 67. Dan N'Doye recibe por la banda, se sacude la marca, entra al área y define. Gol de Suiza. El estadio Arrowhead enmudece para los argentinos. El guión que nadie quería leer se estaba escribiendo solo. Suiza, con 11 hombres, organizada, hambrienta, acababa de igualar el partido ante el número 1 del mundo. N'Doye no llegó de casualidad a esa jugada, fue el producto exacto de lo que Yakin había construido. Salida rápida, conexión con los extremos, definición clara. Argentina se encontró de golpe con la presión encima, con la necesidad de reaccionar y con un rival que había demostrado, ante Colombia, que sabe cómo administrar ventajas. El partido estaba más vivo que nunca. Y entonces llegó el minuto 72. Briel Embolo ya tenía amarilla desde el minuto 44. El árbitro señala falta. El VAR interviene. Revisión, roja directa. Murat Yakin lo describe así, y voy a citarlo textual porque sus palabras importan. Fuimos castigados por un error. No había razón para la amonestación, no lo entiendo. Fue una situación inocente, no una acción dañina. El árbitro nos castigó y alteró el partido. Eso no es un técnico quejándose por perder. Eso es un técnico describiendo una jugada de disputa que, en el peor de los casos, merecía el beneficio de la duda y que, en cambio, terminó en expulsión directa. La diferencia entre esas dos decisiones es todo. Con 10 hombres y ganando el partido, Suiza ya no podía sostener lo que Yakin había construido. Embolo era el pulmón de las transiciones, el hombre que fijaba a los centrales argentinos y le daba aire al equipo cuando necesitaba salir. Sin él, el bloque se hundió. Sin salida larga, sin profundidad, sin la capacidad de amenazar los espacios que Argentina dejaba. Argentina encontró esos espacios en la prórroga. Minuto 112. Julián Álvarez recibe, define y pone el 1-1. El partido se da vuelta. Minuto 120+1, el último suspiro del tiempo extra. Lautaro Martínez sentencia el 2-1. Y poco después llegaría el tercero para cerrar el 3-1 definitivo. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cuánto de esto fue Argentina imponiendo su jerarquía y cuánto fue Suiza compitiendo con una mano atada? El resultado oficial fue Argentina 3-1 Suiza. Y lo más revelador no es el marcador, es cuando llegaron esos goles. Argentina hizo sus 3 goles en la prórroga, cuando Suiza ya llevaba casi 50 minutos con 10 hombres. Eso no es casualidad, eso es la roja de Embolo, impactando en el marcador de manera directa y medible. Argentina 3-1. Pero esos 3 goles llegaron después del minuto 112, con 11 contra 10, con un bloque suizo que ya no podía salir, que ya no podía amenazar, que solo podía resistir. Ese es el contexto que el resultado solo no cuenta. Ahora voy al análisis, y voy a ser directo. La expulsión de Embolo fue un exceso del VAR y del criterio arbitral.
Los argumentos están sobre la mesa. Primero, el propio técnico suizo describe la jugada como una situación inocente, no una acción dañina. Si hubiera habido violencia real, brutalidad, un golpe con clara mala intención, Yakin no lo negaría, porque las imágenes están ahí para todos. Lo que está cuestionando es el criterio, que una segunda amarilla se aplique sobre una disputa normal de juego en un partido de cuartos de final del mundo. Segundo, el momento. El partido estaba absolutamente vivo, 1-0 para Suiza, con Suiza controlando. La roja no sancionó una agresión, la roja cambió el desenlace competitivo del partido. Y eso, en un cuarto de final del Mundial, no puede tratarse como una decisión rutinaria. Sé lo que van a decir que ya tenía amarilla, que fue segunda tarjeta, que el VAR solo confirmó lo que el árbitro ya había señalado. Lo escucho. Pero ese argumento tiene un problema enorme. No todas las segundas amarillas son iguales en intensidad. El reglamento no dice que cualquier contacto tras una primera tarjeta es automáticamente roja. El árbitro tiene discrecionalidad. Y si la discrecionalidad existe para algo, es exactamente para esto. Para que en un cuarto de final del Mundial, con el partido vivo, ante una jugada que el propio técnico califica como inocente, el criterio no sea el más punitivo disponible. Que el VAR intervenga y confirme la expulsión, en ese contexto no es corregir un error obvio, es aplicar el estándar más duro en la jugada más gris. Y eso, en este Mundial 2026, encaja en un patrón que ya no podemos ignorar. Porque esto no es un caso aislado. Este Mundial 2026 ya tiene su propio historial de polémicas arbitrales y la expulsión de Embolo es el capítulo más reciente. Recuerden a Balogun, decisión del VAR que generó debate inmediato. Recuerden las sanciones discutidas que afectaron a Egipto en fase de grupos. Recuerden las expulsiones y penales controvertidos que marcaron los partidos de Colombia y de Croacia. En todos esos episodios hay un hilo común. El VAR no está funcionando como herramienta de corrección de errores claros y obvios. Está funcionando como amplificador del criterio más extremo en jugadas que estaban en zona gris. No corrige lo que todos vieron mal, interviene en lo que nadie tenía claro y lo lleva al máximo castigo. Eso no es tecnología al servicio del fútbol. Eso es sobreintervención disfrazada de precisión. Ahora el otro lado de la historia, porque este video tiene dos. Argentina avanza a semifinales con la confianza intacta. 5 victorias en 5 partidos. 3 goles en tiempo extra ante el líder del Grupo B. Julián Álvarez apareciendo cuando el partido lo necesitaba. Lautaro Martínez poniendo la sentencia en el último suspiro del tiempo extra. Eso no es solo jerarquía, es carácter. Es la marca de un equipo que sabe cómo resolver partidos cuando se ponen feos, cuando el resultado duele, cuando el rival te golpea primero. Del lado argentino el relato fue claro. Supieron sufrir, volvieron a ganar con escenas épicas. Y tienen razón, Argentina no jugó su mejor partido, pero Argentina siempre encontró la forma. Eso también cuenta, eso también merece reconocerse. Y ahora el otro lado que también merece estar en este video, el dolor de Suiza. Piensen en lo que construyó este equipo en este Mundial. Lideró su grupo, eliminó a Colombia, una Colombia que le había complicado la vida a todos y lo hizo por penales, con Gregor Kobel volando bajo los palos y Rubén Vargas convirtiendo cuando más presión había. Llegaron a cuartos de final del mundo como el mejor Suiza en décadas. Y en el minuto 72, con el partido ganando, con el plan funcionando, un hombre en rojo empezó a caminar hacia el túnel. Hay jugadores suizos que lloraron en ese vestuario y que probablemente no vuelvan a un mundial. Eso también es fútbol. Eso también duele. Y aunque el resultado diga 3-1, hay algo que no dice el marcador, que Suiza compitió de igual a igual ante el número 1 del mundo hasta que el árbitro decidió que ya no podía. Tácticamente la pregunta que me hago es esta. ¿Qué hubiera pasado si Embolo sigue en el campo? Argentina llegó a este partido con 22 tiros totales frente a solo 11 de Suiza y 59% de posesión. Pero Suiza logró igual empatar en el 67. Las atajadas quedaron 4-4. Lo que dice eso es que Suiza con 11 hombres estaba siendo competitiva a pesar del dominio argentino. 4 tiros al arco para cada uno, un partido que estadísticamente no estaba roto para ninguno. La diferencia fue la roja, no la táctica, no el físico, la roja, porque sin Embolo como referencia, el bloque suizo se fundió hacia atrás sin capacidad de salida y Argentina tuvo campo libre para buscar el partido con el tiempo y el espacio que necesitaba. Los números lo confirman. Y ahora el horizonte. Argentina va a semifinales el miércoles 15 de julio en Atlanta contra Inglaterra. Ese partido tiene su propia historia, su propio peso, sus propias narrativas y les voy a dedicar un video completo antes del pitido inicial.
Pero hay una advertencia que le hago ya a la albiceleste. Este equipo ha llegado a la prórroga en más de un partido en este mundial. El físico se cobra facturas, y contra Inglaterra no hay segundas oportunidades. Lo que sí tiene Argentina es algo que ningún rival puede quitarle, la capacidad de resolver en los momentos que más duelen. Álvarez al 112, Lautaro al 120+1. Eso no se improvisa, eso se construye partido a partido. El cuadro de semifinales empieza a tener la forma de un torneo que nadie va a olvidar. A la gente de Suiza y a todos los que siguieron este equipo en el Mundial 2026, festejen lo que construyeron, porque se lo ganaron, lideraron su grupo, eliminaron a Colombia en uno de los partidos más duros del torneo, llegaron a cuartos de final del mundo y le pusieron en jaque al número 1. Gregor Kobel fue un héroe en los penales contra Colombia. Rubén Vargas brilló cuando el equipo lo necesitaba. Dan Ndoye anotó uno de los goles más importantes en la historia reciente del fútbol suizo. No sé si el arbitraje les robó la clasificación, eso siempre va a quedar abierto. Pero lo que nadie les puede quitar es que este fue, objetivamente, el mejor Suiza que muchos de nosotros hemos visto en un mundial. Eso merece respeto, eso merece ser recordado. Mi veredicto es este: Argentina avanzó con mérito y con carácter, pero los cuartos de final contra Suiza quedaron marcados por algo que va más allá del resultado, una expulsión en el minuto 72 que en el peor de los casos era una jugada de doble interpretación y que el VAR convirtió en sentencia definitiva. Lo dije al principio y lo repito ahora, la pregunta no es si Argentina mereció pasar, la pregunta es si Suiza tuvo alguna chance real de competir después de ese minuto. Y los números, las estadísticas y las palabras del propio Yakin dicen que no. Ahora la pregunta para ustedes, ¿creen que la roja a Embolo fue correcta o fue el VAR pasándose de la raya una vez más en este Mundial 2026? Dejen su respuesta en los comentarios. Y si quieren el análisis completo de la Argentina contra Inglaterra antes del pitido inicial, suscriban y activen la campana. Ese video ya está en camino.